interesante. Vamos a comenzar entonces con esta presentación y espero que, bueno, me van comentando de qué se trata. Lo tengo diseñado de manera que podamos ir avanzando poco a poco en estos 5 pasos, de forma tal que queden claras estos cinco pasos y me vayan preguntando. Vamos a ir cerrando en cada duda, porque lo importante es que estas dudas sean aclaradas ahora. Nuevamente el video, podrán revisar el PowerPoint si lo necesitan, se lo vamos a enviar obviamente a su correo, pero es importante que hagan todas las preguntas que tengan obviamente relación con lo que estamos viendo hoy día, para poder aclararlas y que les sirva a todos. La duda que tenga, piense tú que cada una de las dudas que tú puedas tener pueden ser muy similares a las dudas que tengan mucha gente, por lo tanto esa duda puede servir aclararle también al resto de las personas que están acá. ¿Okay? Vamos a comenzar entonces sin mucho más vuelta y comenzamos. Así se llama, 5 pasos. Estos 5 pasos lo vamos a hacer en base a, ¿no es cierto?, en honor a la filosofía de un muy antiguo trader llamado Wyckoff. Wyckoff, si no sabe de quién estamos hablando, pues ya tenemos el primer tips interesante del día de hoy. ¿No es cierto?, de hace más de 100 años, cuyos descubrimientos y análisis y filosofía hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas. Yo conozco muchos traders exitosos que les ha ido muy bien y ninguno de ellos ha podido echar de lado a Wyckoff. O sea, la mayoría de los traders de éxito hasta el día de hoy siguen utilizando a Wyckoff como un referente. Por lo tanto, ahí les dejo el nombre. Después, cuando terminemos, Google, nos vamos a dedicarle mucho tiempo a quién era, a la vida de Wyckoff, pero van a poder ustedes hablar en la filosofía de Wyckoff, hablaba principalmente sobre estructura del mercado, y ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de qué se trata. Según Wyckoff, y comparto mucho con él, habrán recibido ustedes también todo lo que reciben día a día, tips sobre trading, también cada día, este famoso dicho que es: el objetivo más importante de un trader es preservar el capital. En función de este objetivo principal, Wyckoff estableció ciertas políticas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y filosofías, y 5 pasos para determinar, ¿no es cierto?, aquellos trades que tienen una más alta probabilidad. No significa que no existan otras entradas, otras posibilidades. Por esto, logramos nosotros identificarlos y logramos llevarlo a cabo e incluirlo en nuestra operativa, nos va a entregar esa ventaja que es la que estamos buscando nosotros día a día para tener posibilidades de ganar en el mercado. No para ganar siempre, tampoco podemos ganar siempre, pero sí para que la mayoría de las veces, en la medida en que vamos filtrando esos trades que realmente muchas veces descubrimos, eso nos pasa a todos, sobre todo al inicio de nuestra vida, como cuando comenzamos a descubrir este negocio, ¿no es cierto?, empezamos a darnos cuenta, cuando analizamos nuestros trades anteriores, que muchos de estos trades no tendrían sentido. O sea, entré aquí y ¿por qué? Bueno, simplemente me tuve que esperar un montón de tiempo que volviera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos en esta presentación a seleccionar aquellos trades que realmente tienen un alto potencial de éxito. ¿Okay? Los 5 pasos son los siguientes. Inicialmente vamos a determinar cuál es la tendencia del mercado. Obviamente vamos a hablar, posteriormente vamos a hablar de cada uno de estos pasos uno por uno. Primero, vamos a determinar la tendencia del mercado, lo que se llama la estructura del mercado. ¿Okay? Necesitamos tener una estructura, necesitamos definir cuál es el mapa, nuestro mapa, ¿no es cierto?, de navegación en el mercado, para poder saber qué es lo que va a pasar. Es imposible, y así lo digo de categórico, es imposible nosotros a identificar con certeza qué es lo que va a hacer el precio, qué es lo que va a hacer el mercado. Pero sí podemos determinar qué podemos hacer nosotros esperando, ¿no es cierto?, que sucedan determinadas circunstancias, y una vez que se cumplan nosotros participar. Si nosotros hacemos eso, pues vamos a tener una gran ventaja. Lo que vamos a hacer es definir las zonas de decisión del precio. Una cosa es que sepamos cuál es la tendencia del mercado, y otra cosa, en qué momento nosotros vamos a participar
en este mercado, dónde se encuentra el precio en relación a esta tendencia. También vamos a profundizar. En tercer lugar, vamos a elegir aquellos trades que tienen un mayor potencial. Podemos tener durante todo ese recorrido de esta estructura que vamos a ver ahora muchas posibilidades de operaciones. Sin embargo, vamos a aquellos trades que tienen mayor potencial en términos de objetivo, independientemente de que finalmente no logremos todo el objetivo, porque lo que queremos es ganar, no queremos tener razón, no queremos llegar a tocar el máximo del trade, simplemente queremos ganar con una alta probabilidad y ojalá, por supuesto, con un bajo riesgo. ¿Okay? Posteriormente, el punto 4 es definir las zonas de entrada. Vamos a definir específicamente dónde va a ser esa zona donde nosotros vamos a entrar. ¿Ok? Vamos a elegir cuáles son los requisitos que le vamos a exigir al precio que vamos a de entrada. Y finalmente, el momento de entrada, que es el timing. Que si bien esto es algo bastante más personal, ahora lo vamos a ver también con detalle, porque del timing, ¿cómo se llama? Influye, ¿no es cierto? Finalmente, cuál va a ser todo el recorrido, cuál va a ser mi relación riesgo-beneficio que voy a tener en cada uno. ¿Okay? Hola, Víctor, buenos días. Vamos a continuar. Vamos por el paso número 1. Qué interesante, me acaba de avisar el seminario web, ha alcanzado el número máximo de asistentes, que ya nosotros tenemos salón lleno en este momento. Vamos a tener muy probablemente más adelante, porque hasta este momento ya no puede entrar nadie más. Definir el paso 1 que vamos a determinar, vamos a determinar la tendencia del mercado. ¿Ok? Ya sabemos. Bueno, definir la dirección del precio en el último periodo. Es muy importante. Nosotros podemos saber qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en los últimos periodos que ha pasado. Si nosotros vamos a operar intradía, por ejemplo, nosotros necesitamos saber qué es lo que ha pasado en las últimas horas, cómo ha actuado el precio en las últimas horas para poder tener un argumento, para poder tener una estructura que me dé a mí una idea de hacia dónde puede dirigirse el precio más adelante. Por supuesto que sabemos que el precio se puede dirigir hacia cualquier lugar, pero necesitamos tener alguna estructura. No se trata de sentarse en el computador y apretar clic porque escuché una noticia o porque me enviaron un mail que decía hoy día va a estar alcista el SP o el crudo. Necesito tener un poco más de argumento y de estructura para poder, ¿cómo se llama?, operar. Se presume, ¿ya? Vamos a siempre a trabajar bajo la presunción, obviamente no bajo la certeza, de que una vez que está establecida la tendencia, ¿ya?, una tendencia que está sólida, la futura dirección del precio será la misma que hasta este momento. Siempre que, hasta que el precio nos muestre una acción que anticipe un cambio de dirección. Siempre el precio nos va a dar alguna pista y por lo general también va a estar acompañada de algún argumento, probablemente de alguna zona, un soporte, una resistencia, o a lo mejor de alguna noticia. Siempre va a haber alguna confluencia de estos elementos que nos va a indicar que probablemente aquí puede haber un cambio de dirección. Mientras tanto, eso vamos a presumir que una vez que estamos frente a una tendencia, la futura dirección del precio va a ser la misma que hasta ese momento. ¿Ok? Bien. Y finalmente, para terminar el paso 1, vamos a obtener, como dice acá, más beneficios si nos posicionamos en armonía con la tendencia. Es importante, no sé si han escuchado, me imagino que sí, que la tendencia es nuestra amiga. La verdad es que no hay un dicho más beneficioso que ese. Tratemos de ir en armonía con la tendencia y vamos a tratar de, obviamente, obtener mucho más beneficios de esta. Vamos a poner un ejemplo, porque en esta cosa yo sé que es mucho más simple, pero vamos a asumir que en este momento estamos entrando nosotros en el gráfico, nos encontramos con esto que estamos viendo acá. Esto es un gráfico del SP, no es del día de hoy, obviamente, fecha es, da lo mismo, pero lo importante que quede claro es que en este momento lo que estamos observando, tratar de
simplificar el análisis. No necesitamos ni mucho indicador, no necesitamos, no, con un poco de simplemente de mirar y ver que claramente estamos acá bajo, ¿cómo se llama? Un escenario alcista, ya que podemos ver cada vez mayores, mínimos cada vez mayores. Por lo tanto, yo me voy a sentar hoy día en el computador, voy a mirar este gráfico y lo que voy a estar buscando es oportunidades de compras. ¿Ok? Nada de pensar de que porque está comprado y que porque ha subido, que está caro, ya tiene que caer en algún momento, entonces yo me voy a vender. Eso de querer ser el más listo de la clase no tiene sentido. Puede que te haga ganar en algún momento, y no lo dudo, y probablemente en algún momento va a suceder, las probabilidades están en contra, porque nosotros necesitamos tener probabilidades en contra, perdón, a favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder determinar y poder establecer cuáles son esos trades con mayor probabilidad, vamos a primero establecer que si estamos en una tendencia alcista, compradores principalmente, ¿ok? Principalmente. Siempre hay excepciones, lo vamos a ver también. Eso ya va a tener un poco que ver con la experiencia que tú tengas, y la experiencia se gana el tiempo, con la práctica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso que quede claro. Si obviamente en el escenario que nos ponemos, llegamos, nos sentamos y resulta que en vez de estar hacia arriba, con un escenario como este, pues lo principal el día de hoy es buscar oportunidades de ventas, ¿ok? Obviamente no se trata de que yo abra el gráfico y porque vea esto me vendo, porque no es lo venderme aquí que venderme aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o acá. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos que no solamente estamos en una tendencia y que vamos a operar en esa tendencia, sino también a buscar dónde nos vamos a posicionar, que es lo que viene ahora en el segundo paso. Antes de continuar y de irnos al segundo paso, me pueden preguntar, ¿tienen alguna duda sobre la identificación de la tendencia principal para poder definir en qué dirección, digamos, potencialmente nos vamos a dirigir el día de hoy? Muy bien, perfecto. También tenemos escenarios como este que son realmente, relativamente un poco más completos, por supuesto que sí, tanto, son relativamente más complejos de hacer. Sin embargo, existen muchas técnicas las cuales vamos a operar ahora. Vamos a comenzar ahora. Aquí tenemos un escenario, por ejemplo, de lateralización. Yo creo que de alguna forma va a contestar tu pregunta, Francisco. Hay situaciones o hay escenarios que no son tan claros, sino que son estas situaciones más laterales, que obviamente tienden a complicar. ¿Y por qué tienden a complicar? Porque en nuestra cabeza tenemos establecido, ¿no es cierto?, que solamente vamos a operar tendencias al alza o tendencias a la baja. Los sistemas de trading que encontramos en Internet, que la mayoría tenemos los indicadores móviles, las bandas de Bollinger, el MACD, etcétera, etcétera. La mayoría de esos indicadores está pensado, probablemente los osciladores un poco menos, pero los indicadores de tendencia principalmente están diseñados para operar las tendencias. Entonces, cuando nos encontramos con escenarios como este que estamos viendo acá, que son escenarios más laterales, que son de rango, obviamente que se nos complica, simplemente porque no seguimos pensando en tendencia, seguimos pensando en qué esto se podría devolver o esto podría continuar. Simplemente hay que visualizar, hay que contextualizar, ¿no es cierto?, nuestra operativa en esta situación. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, una de las alternativas que podemos utilizar, si estamos viendo acá que esto está en H1, pues nosotros podríamos perfectamente, por ejemplo, que estemos acá, podemos observar que durante todo este periodo de tiempo, en gráficos de 5 minutos, perfectamente podemos bajar, y esto sería una tendencia alcista. Por lo tanto, sería simplemente adaptarnos a esas circunstancias, ¿no es cierto? Bajar el time frame para poder operar esa tendencia. Fíjense que aquí es más complejo porque es una situación de lateralización en una hora, obviamente. Bueno, una opción es simplemente no operar ese movimiento si es que no tienes una técnica, si es que no tienes una estrategia para poder operar los rangos y esperar a que se confirme entonces el rompimiento, de que vamos a hablar de esto un poco más adelante en esta presentación también, y ahí vamos a ir viendo
cómo poder aportar. Déjame ver, tengo, a ver, perfecto, 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 la presentación, hola, buenos días. No lo sé, no lo he visto, Luis, no he visto el gráfico del euro en este momento, después lo podemos ver. En caso de tendencia, ya, aquí te lo acabo de contestar, Boris, aquí está muy bien. Periodo de tiempo recomendable. Andrés me pregunta cuál es un periodo de tiempo recomendable para determinar una tendencia. Andrés, va a depender exclusivamente de cuáles están. Esto es algo muy personal. Si tú vas a operar intradía, por ejemplo, a mí me gusta hacer mis entradas en 5 minutos, pero yo opero intradía. Eso significa que yo abro mis operaciones durante la mañana y las cierro probablemente en 15, en 20 minutos, en 30 minutos, en una hora. ¿Ok? Por lo tanto, yo opero en 5 minutos. El gráfico que analizo, por lo general, es de 30. Para mí es suficiente para determinar la tendencia de ese día, la tendencia que quiero operar ese día. En estos días, como la volatilidad ha sido mayor y uno debe adaptarse también a las circunstancias, ¿no es cierto?, del mercado, la volatilidad ha sido muchísimo mayor y eso genera que ¿cómo se llama? El comportamiento del precio sea un poco diferente, ¿no es cierto? Tiende a subir, a bajar más, a tener impulso mucho más fuerte. Entonces he bajado esa temporalidad, he subido esa temporalidad de media hora a una hora para establecer algo que, bueno, que no debiera llamarse así, pero un poco disminuir el ruido, ¿no es cierto?, que sucede en esos mercados. No es ruido porque ahí no, creo que en momentos como este sí lo puedo llamar ruido, porque es lo que ha pasado en todos estos días, producto de la baja liquidez que existe en el mercado, generan esos movimientos mucho más bruscos. Entonces, para eso es muy importante adaptar. Yo lo que hice para evitar un poco ese ruido constante del mercado es ampliar mi time frame. Entonces, analizo mi gráfico en una hora y afino la puntería, mi entrada en 5 minutos. Pero si tú, por ejemplo, quieres hacer swing, tú quieres entrar para dejar la operación abierta probablemente 4, 5 días, pues a lo mejor puedes analizar el gráfico diario como tendencial y poder entrar en 4 horas o incluso en una hora es perfectamente. Si tú quieres tener un análisis mucho más a largo plazo, como por ejemplo para tener posiciones abiertas semanas, muchos quieren empezar a posicionarse ahora con el petróleo, que lo encuentro muy interesante, bueno, empezar a analizar cuál ha sido la tendencia, ¿no es cierto?, en los últimos días o incluso semanas y entrar después del comportamiento del precio en términos de días, ¿ok? Puedes afinar, si ya tienes claro que el día de hoy, por ejemplo, te dio una señal importante para entrar, puedes afinar tu entrada probablemente con un gráfico más bajo, como de 4 horas, de esa manera tienes también un stop mucho más pequeño. Eso es bien interesante. Si tienes experiencia en eso, la verdad es que yo lo recomiendo. Si no, bueno, adáptate a lo que tú realmente puedes hacer. Vamos a seguir contestando preguntas por acá. Dice, hola Joel, el volumen nos ayudaría a establecer tendencia. Qué buena pregunta, Luis, excelente pregunta. Mira, vamos a hablar sobre el volumen un poco más adelante. Todos sabemos que en el mercado Forex, nosotros el volumen que nos entrega el mercado Forex no es confiable, ¿no es cierto? Sin embargo, sí existen herramientas y existen formas, ¿no es cierto?, de analizar el volumen de transacciones en otros mercados, para poder operar en el mercado Forex, en tu plataforma, como estás acostumbrado todos los días. De hecho, esa es la manera, Luis, en la que yo opero. Ya te voy a mostrar un poco más adelante porque tengo algunas herramientas que voy a compartir con ustedes para que les ayude a hacer no solamente los análisis, sino también a buscar esas entradas de alta probabilidad. Si operas intradía, ¿cuál es el periodo? Ya, aquí te lo contesté, parece ya, Guillermo. Claro, también son laterales. ¿Cuál es el periodo de tiempo que deberíamos evaluar? Ya lo contesté también. Ya, perfecto. ¿En qué periodo debemos evaluar la tendencia? Pues ya la contesté. ¿De cuánto es el análisis que tomas? Se me cortó, no alcancé a escuchar. Carmen, de 30 minutos o una hora para entrar en 5 minutos. Ojo, eso es algo personal. Yo lo ocupo así y puedes ocuparlo de otra manera. A mí me resulta así. Ya llevo más de 12 años en esto y los últimos 6, 7 años lo he operado de esa forma, así que es la manera en que ya también me he acostumbrado. Y en este momento, para hacer day trading, ¿recomiendas analizar? Sí, Adilio. En este momento, para hacer day trading en gráficos de una hora es perfecto. En gráfico de una hora, puedes hacer un gráfico de una hora y
el timing ya tomarlo en 5 minutos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Después vamos a ver, sí, en 5 minutos. Continuamos. Si en el paso número 1 hablamos de conocer la tendencia, en el paso número 2, de conocer dónde nos vamos a posicionar dentro de la tendencia. Ya les hice un comentario hace un instante atrás, ¿no es cierto?, que no es lo mismo, dice acá, como dice acá, aunque hayamos determinado la tendencia del mercado, no todos los momentos van a ser idóneos. Es decir, no porque no hoy día abro el gráfico y veo que el gráfico está alcista, pues llego y compro, ¿ok? No porque el gráfico está bajista, llego y vendo. Vamos a buscar aquellos lugares, aquellas zonas específicas donde nos vamos a posicionar dentro de una tendencia. Y aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, antes de profundizar un poco más, que aquí estamos claramente ante un escenario bajista. Sin embargo, imagínate que tú te hayas metido al gráfico cuando estamos acá y llegas y te vendes acá en esta zona. Eso habría implicado probablemente pues, una rotación muy fuerte, probablemente una pérdida por stop, ¿cierto?, de tu entrada. Es importante que definamos también nosotros dónde va a ser la zona, en qué momento nos encontramos. Por ejemplo, haciendo un análisis bastante general, ¿no es cierto?, de este gráfico, observemos cómo esta caída que tenemos acá llega a este mínimo. Hasta este momento era un mínimo, obviamente no en relación a esto, pero hasta este momento sí, y después se genera una retracción, ¿no es cierto? Posteriormente el precio rompe, después de haber hecho algunos intentos, rompe esta zona. Fíjense que necesitó una fuerte vela para entrar y hace una fuerte caída. Si nosotros observamos esta caída, muchos vamos a sentirnos tentados por vendernos, porque después de esta caída no queremos quedarnos fuera, no queremos perdernos la oportunidad. Y por lo general el mercado siempre da la oportunidad. Hay veces que no, estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo también me he quedado en muchas ocasiones esperando el retesteo, ¿no es cierto?, esperando ese pullback para poder entrar en el mercado, y nada, me quedaba esperando. Y bueno, no pasa nada, ahí no perdí nada, simplemente no pude entrar al mercado. Sin embargo, fíjense como después de haber hecho esta recuperación, el precio de una manera prácticamente mágica vuelve y regresa a esta misma zona que anteriormente había sido un soporte, para entonces venir a testearla y volver a continuar en la dirección baja. No es lo mismo venderse aquí que venderse aquí. No es lo mismo venderse aquí que venderse acá. Por tanto, debemos nosotros estructurar y definir cuáles son las zonas en qué momento nos encontramos de esta estructura o de esta tendencia para poder sacar partido. ¿Cómo nosotros podemos definir, cómo nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, estas zonas de decisión? Existen muchas técnicas, todas ellas, no me voy a poner a evaluar, ¿no es cierto?, cuáles son unas mejores que otras, cuáles se utilizan más, pero existen varias, ¿ok? Vamos a comentar 3 de ellas y, bueno, que se me quede alguna en el camino, lo mismo, vamos a explicar las 3 que más se utilizan por lo general, ¿ok? Estas son las retracciones o los pullbacks, de los cuales ustedes me han escuchado hablar, la mayoría de ustedes, cada vez que envío los planes de trading, esperar un pullback o una retracción, ¿no es cierto? Los soportes y resistencia, que son elementos que debemos tener sí o sí todos los traders en nuestra ¿cómo se llama?, en nuestra mochila, independientemente de cuáles sean las técnicas que utilicemos para definir cuáles son los soportes de resistencia. Podemos utilizar soportes de resistencia técnicos, soportes de resistencia a través de Fibonacci, los pivots diarios. Bueno, yo no me voy a meter ahora a decir cuál es mejor que otro. A fin de cuentas, el precio tiende a reaccionar de la misma forma, o me refiero, siempre vamos a tener que esperar el mismo tipo de comportamiento para poder aprovechar estas zonas de soporte y resistencia. Y otras herramientas que ya son un poco más profesionales, como el Market Profile. Yo suelo utilizar el Market Profile, es la herramienta que yo utilizo para definir mis zonas de decisión, mis zonas de soporte y resistencia. Ya voy a explicar por qué lo envío generalmente. Obviamente que cada vez que tenga confluencia con alguna zona o soporte técnico, va a tener un mayor peso para mí, le voy a dar una mayor relevancia, pero principalmente
respeto mucho esta herramienta y ya les comentaré posteriormente por qué. ¿Okay? Vamos a ver sobre lo que son las redes o pullback. ¿Okay? Vamos a ver. Ya un poco comentándolo, ya había comentado, me había adelantado un poco la situación, ya la retracción o pullback no es más que esperar que después de un impulso, un fuerte impulso a través del precio, en la misma dirección en la que yo estoy pensando en operar, por lo general vienen descansos, retracciones, vemos que el precio se contrae nuevamente para luego volver a generar pues, un impulso en esa dirección. El precio vuelve a generar esta retracción, este impulso, ¿no es cierto? De alguna manera igual tiende a generar un poco de miedo o de incertidumbre a aquellos que no estamos acostumbrados a esperar este tipo de movimientos, porque tendemos a pensar de que el precio baja, ¿verdad?, de manera lineal, y el precio no va a bajar de manera lineal. Existen muchas circunstancias en el camino por las cuales hay operadores que tienden a irse en la dirección contraria, unos porque están cerrando operaciones en cortos y van cerrando ganancias, otros porque están haciendo coberturas, etcétera, etcétera. Hay muchas razones y muchas situaciones en las que un operador podría estar yéndose en contra en este momento del mercado. Si yo lo que quiero es, si me corto, voy a esperar esas oportunidades al alza para continuar buscando oportunidades de ventas, por ejemplo, en este caso que es bajista. Aquí el ejemplo que había puesto anteriormente, ¿no es cierto?, donde después de este impulso fuerte, donde muy probablemente incluso aquí habríamos tenido una oportunidad, ya que había hecho un retesteo acá en esta misma zona, pero esta fue mucho más clara. Vino a ser, después de este rompimiento, un retesteo de esta zona, lo que nos dio una oportunidad para irnos en corto. Y así como esto, pues podemos ver que después de un impulso viene un respiro, ¿no es cierto?, llamémosle un aire, ¿no es cierto?, un pullback, una retracción básicamente, para continuar en esa misma dirección. Adicionalmente a esto tenemos los soportes de resistencia. Yo creo que ya la mayoría de ustedes los conocen. Muchos pueden determinar soporte de resistencia a través del análisis. Creo que es una de las técnicas más antiguas que existe. Ayuda muchísimo a establecer qué es lo que está sucediendo solamente con una mirada, ¿no es cierto? Aquí podemos ver algunas formas, ¿no es cierto?, de establecer soportes y resistencia a través del análisis técnico. Podemos ver una resistencia y bueno, que posteriormente se convierte en un soporte, simplemente con ver que el precio llegó en un momento ahí, se complicó, volvió, fue rechazado, y bueno, podemos determinar que fue una resistencia. Posteriormente tenemos aquí, después de esta subida, que el precio rompió esa resistencia y posteriormente lo utilizó como soporte. Fíjense que ahí tenemos incluso una oportunidad clara de irnos en esa dirección. Ya después vamos a hablar un poco sobre esto, lo tengo todo acá, así que no te preocupes, vamos a hablar un poco. Otras formas de poder definir soporte y resistencia que no sean solamente horizontales, también son trazando, ¿no es cierto?, directrices. En este caso, exceptuando, ¿no es cierto?, este comportamiento que por lo visto, por el tamaño de la vela en relación con las otras debe haber sido algún tipo de noticia, ¿no es cierto?, podemos ir uniendo estos máximos para determinar que existe aquí una directriz alcista donde el precio se ha ido respetando, obviamente eso ya lo vemos después de un tiempo. Si hacemos lo mismo hacia abajo, pues finalmente podemos buscar un canal y tenemos una media más o menos como para definir cómo el precio fue jugando a través de toda esa directriz alcista y me fue mostrando una tendencia al alza. Una vez que esto llegó acá, pues, ¿no es cierto?, a la directriz, lateraliza un poco, vuelve a esta zona, vuelve a probar esta zona que anteriormente ya había estado aquí en un rango lateral, había probado el precio también por esta zona, vuelve a estar aquí y finalmente, después de este pequeño truco o engaño que de acá, un falso quiebre, de lo cual vamos a hablar también, el precio se va hacia arriba, generándonos nosotros la oportunidad de un trade extraordinario, ¿no es cierto?, hasta estos niveles, si es que hubiéramos querido salir, habría sido un objetivo increíble. Después de eso, bueno, ruptura del precio, vuelve a retestear y hacia arriba. Si ustedes se fijan, a través de esta zona de soporte y resistencia, también podemos nosotros establecer en qué momento podemos entrar, esa zona de entrada.
no vamos a comprar acá. No vamos a comprar acá. No vamos a comprar acá, ni vamos a comprar acá. Podemos comprar acá, podemos comprar acá, podemos comprar acá. Acá, si es que compramos, probablemente sufrimos, ¿no es cierto? O estopeo, o simplemente no entramos porque vimos que esta fuerza de la vela llegó hasta acá abajo. Perfecto, no compramos acá, pero acá compramos. Acá podemos comprar, ¿ok? Tenemos que comprar en estas zonas, en las zonas que son realmente saludables. No aquí, no acá, no acá y obviamente mucho menos. ¿Ok? No compramos acá. Yo veo como muchas veces hablamos sobre esperar el rompimiento, la ruptura de una zona para entrar en compra y veo que apenas el precio se asoma, pues empiezan a decir, oye, ya me compré, me compré, me compré, me compré. Y posteriormente puede suceder que el precio termine generando una caída. Además que entrar aquí no tendríamos ni siquiera una referencia para un stop. Sin embargo, si nosotros tenemos la suficiente paciencia para esperar el pullback, ya tenemos un escenario. ¿Okay? Entonces, aquí no entramos. Es una entrada arriesgada, se puede. Si tienes la experiencia suficiente, sí, pero tienes que considerar que es una entrada mucho más arriesgada, es mucho más agresiva. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Buscar esas entradas que nos den una alta probabilidad. Como estamos, y el objetivo del día de hoy es ese, no vamos a entrar acá. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Y aquí ya vamos a tener una referencia para nuestro stop. ¿Ok? Bien. Y ahora, bueno, una de las herramientas que utilizo para determinar también esta zona de decisión es el Market Profile. Probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado anteriormente qué es el Market Profile. Yo lo quiero compartir con ustedes porque es la herramienta que utilizo, la verdad que la herramienta con la que más ventaja siento que tengo para determinar esta zona. Y bueno, ¿por qué no compartirla con ustedes? Y cada uno verá si quiere explorar un poco más con esta herramienta. Si ustedes recordarán, sobre todo aquellos que son, a los cuales yo les envío diariamente mi análisis de market o el plan de trading, o el plan de trading diario, todas las zonas que yo, por lo general, por la mayoría de las zonas que yo marco en mi plan de trading, son definidas por el Market Profile. ¿Qué cosa es el Market Profile? Una herramienta que lee el volumen del comportamiento, del volumen en un periodo de tiempo X, ¿no es cierto?, donde podemos ver claramente dónde se han posicionado, dónde ha habido interés por las manos fuertes, por los profesionales, por aquellos que son capaces de mover el precio realmente porque compran con mucho volumen. Vamos a mostrarles rápidamente de qué se trata. Es esta herramienta. No voy a ahondar mucho en ella porque la mayoría no la conoce. Después, si alguien tiene algún interés en conocer y dónde conseguirla y todo, me puede escribir y yo sin duda alguna le voy a contestar. Pero podemos ver rápidamente, con darle una mirada, donde podemos ver, por ejemplo, que en este periodo de tiempo, en todo este periodo de tiempo, el precio marcó valor, digamos, aquí hubo una acción del precio mucho más fuerte, no en precio, sino en volumen. ¿Qué significa? Que hubo un mayor interés de las manos fuertes, por tanto, compraron y vendieronse. En esta zona de acá hubo mucho interés por ejecutar operaciones, por lo tanto, una vez que el precio sale de aquí, ya yo sé que muy probablemente, si el precio vuelve a llegar aquí, es probable que reaccione, que frene o que por lo menos de alguna manera genere algún tipo de acción el precio. Y no estuvo muy lejos, fíjense cómo el precio después de caer, una vez que subió, fue frenado por esta zona, fue rechazado y volvió hacia abajo. Y así como eso vamos a ver otro escenario, por ejemplo, en esta semana de acá, este es un perfil, si mal no recuerdo, semanal, ¿no es cierto?, donde este punto de control que se llama, ¿no es cierto?, este POC que se llama, vamos a observar cómo la semana siguiente, después de haberse ido de esta zona, cuando el precio hizo una retracción, volvió nuevamente a esta zona, prácticamente respetando esta zona, y volvió hacia abajo. Entonces son herramientas que nos ayudan mucho a establecer, a definir, ¿no es cierto?, cuáles son esas zonas donde el precio, si es que vuelve, yo puedo esperar algún tipo de reacción para poder aprovechar. ¿Ok? Bien. Antes de continuar con el paso 3, a ver si alguien tiene alguna duda sobre el paso 2 para poder avanzar con ellas y no dejar dudas sin... a ver.
Joel, he leído muy buenas críticas sobre Market Profile, pero no sé dónde aprender sobre ello, dónde aprender tú mismo. Mira, Luis, sí, existen muchas herramientas de estas, las puedes buscar realmente por la web. Mi objetivo no es dar ninguna no sé, algo específico, ninguna marca puntual, pero si quieres escríbeme, te puedo recomendar algunas que ya yo conozco y que a mí me han funcionado, y con gusto, pues sí, te voy a poner acá, un mail, ¿no es cierto? Yo con gusto te respondo, ahí le voy a enviar el mail, yo con gusto te respondo y podemos ver, yo te puedo recomendar, digamos, alguna. A ver, avisa, dice acá, el mercado. A ver, información de último minuto. Por temas de liquidez, los mercados del dólar peso y euro peso tendrán cierre anticipado hoy, 1.45. Dentro de una hora, entonces va a cerrar el mercado del dólar peso y el euro peso para todos aquellos que operan en dólar peso. El dólar peso chileno y el euro peso chileno. ¿Ok? Usan por interno. Aquí estaba Ina me estaba contactando. Entonces, ¿en qué time frame el pullback? Si, en el time frame que operas, me pregunta Guillermo, ¿en qué time frame el pullback? Recuerda que el análisis lo hacemos en un time frame. Por ejemplo, si hacemos el análisis en time frame de 1 hora, pero operamos en 5 minutos, vamos a esperar el pullback en 5 minutos. ¿Ok? Luis, espero que te haya quedado respondida mi pregunta. ¿Dónde puedo conseguir esas herramientas? Me dice Alfonso. Alfonso, escríbeme al mail que acabo de poner y feliz te puedo ayudar. Es que ya te lo contesté. Francisco, la misma pregunta, ya está respondida. ¿Cuál es tu email? Aquí lo contesté. ¿Recibieron todos mi mail? Por favor, es que le escribí a todos, pero no me queda claro. Si me pueden poner simplemente 1, sí, 2, sí, no. Ah, perfecto. Los volúmenes de transacción están en la plataforma. Ya comenté eso, Cristian, hace un rato atrás. Perfecto. Ya comenté eso un rato atrás. Que entrega el mercado Forex no es suficiente para operar. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Yo te voy a mostrar específicamente eso. Creo que te va a quedar muy claro los ejemplos que voy a dar. ¿Ya? Y además de eso, también te voy a contar sobre dónde conseguir esa información, que es información muy relevante realmente para tomar decisiones. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora con el 3. Si en el paso 1 hablamos de conocer la tendencia, en el paso 2 hablamos de conocer dónde posicionarnos dentro de esta tendencia, ¿no es cierto? En el paso 3 vamos a hablar de seleccionar solo las situaciones que se espera que tengan un efecto aceptable, es decir, un objetivo potencial adecuado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No solamente por el hecho de que ya tengo establecido una tendencia, de que ya definí un momento o una zona de mi trade deba tener un potencial alto, porque tengo que mirar qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, más adelante, qué es lo que está pasando más adelante. Por ejemplo, si yo estoy entrando en una zona, ¿no es cierto?, si tengo mi operativa lista para entrar y veo que tengo una zona de soporte o de resistencia, si es que voy largo o voy corto, en un gráfico mayor, por ejemplo, en día o semanal, son zonas importantes. Y mi recorrido, mi objetivo hacia ahí, no me da más de un 1 a 1, un 1.5 a 1 o un 2 a 1 idealmente. Pues el potencial que tiene este trade no es tan alto. Por lo tanto, yo voy a preferir aquellos trades que realmente tengan un alto potencial. No significa necesariamente que yo voy a explotar todo ese recorrido. O sea, si yo tengo un potencial de un 2 a 1, un 3 a 1, ideal, pero todos sabemos que lograr esos objetivos finalmente son bastante... el mercado es complejo, el mercado cambia, el mercado constantemente, digamos, puede cambiar de dirección sin previo aviso, por lo tanto yo voy a estar atento mediante la gestión de, a lo mejor cuando estoy siempre
es una de las cosas que hago, pues bueno, parte de la operación, poner en break-even, etcétera, etcétera, y posteriormente poder cerrar un poco más adelante si veo que la condición del mercado va a cambiar. Pero antes de entrar, yo tengo que, de alguna manera, definir que el potencial del potencial es adecuado. De lo contrario, simplemente no voy a entrar. Vamos a poner como ejemplo esta situación que habíamos visto anteriormente, pero quiero que quede bastante clara. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que teníamos, bueno, estamos en un escenario alcista, ¿no es cierto? Estamos en un escenario alcista, la caída, ¿no es cierto? Y yo logré, bueno, estoy viendo que hay una reacción del precio, entrar en esta. El potencial que tiene este trade, ¿no es cierto? Yo tengo que mirar inicialmente, pues recuerden que nosotros no hemos visto lo que pasa para allá. Mirarlo ahora es bueno porque ya vemos que el precio llega hasta arriba. Hoy extraordinario, tenemos un stop acá, una llegada de A, 2 a 1, se ve muy lindo, pero nosotros hasta este momento no lo sabemos. De hecho, incluso tenemos la preocupación de que de esta vela que llegó acá podría generar un poco de complicación en esta operación. Sin embargo, yo voy a seguir con mi idea de irnos al alza, ¿no es cierto?, a través de otras herramientas que vamos a contar más adelante, y digo, bueno, ya, yo me voy a meter. Sin embargo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tiene este trade? Este trade tiene como objetivo, sí, mi stop está por acá abajo, ¿no es cierto? Mi objetivo tiene que ser, pues, algún máximo o alguna zona, ¿no es cierto?, que en algún momento que el precio, que con la simple vista, me muestre que ahí podría haber una producción. ¿Cuál es el que tenemos? Zonas frescas, pues el último máximo. El último máximo, si yo miro esta operación, el último máximo es acá. Por lo tanto, la relación que tiene este trade es de un 1 a 1. La verdad es que como objetivo no es no es muy interesante. Probablemente como resultado sí. Si nuestro objetivo era un 3 a 1 y finalmente el trade terminó dando un 1 a 1, está muy bien. Pero si mi objetivo es un 1 a 1, pues la verdad es que yo no lo tomo como un objetivo que que sea interesante, porque si perfectamente el trade podría llegar hasta acá y después devolverse. Entonces, la verdad es que no lo encuentro interesante. ¿Cuándo encuentro interesante una situación? ¿Cuándo realmente vale la pena? Y vamos a poner este mismo ejemplo, porque la verdad es que me vino como anillo al dedo, no lo había considerado, pero ahora que lo miro, sí está muy interesante. Fíjense ustedes que ya lo habíamos comentado hace un rato atrás, como hizo en esta zona, hizo una pequeña lateralización, ¿no es cierto? Mostró el precio acá, una zona de lateralización. Posteriormente hizo un impulso, volvió a esta misma zona, volvió a respetar esta zona. Si ustedes se fijan, podemos trazar aquí perfectamente una zona, ¿no es cierto?, importante, un soporte. Después que el precio hizo todo esta movimiento hacia acá, ¿no es cierto?, que se salió de esta directriz, volvió a esta zona. Cuando hizo este truco y volvió a hacerme esta envolvente, que incluso podría parecer tardía, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes qué interesante, porque la referencia que tengo yo como objetivo en esta operación es esta. Y fíjense que si mi entrada llega hasta mi stop, que tengo una referencia aquí extraordinaria como stop, viene siendo prácticamente un 2 a 1. Por lo tanto, este es un trade ideal en términos de objetivos. ¿Ok? Entonces, este es un trade que yo tomo. De que aquí me pueda sacar el stop, esto se devuelve. ¿Por qué? Porque el objetivo potencial es muy, digamos, muy favorable. Entonces lo voy a tomar. ¿Okay? Quiero que quede claro de qué se trata cuando hablamos del potencial. No me voy a meter acá, obviamente no me voy a meter, después de este punto, no me voy a meter acá porque ¿dónde está mi potencial objetivo? Acá no es interesante. Con un stop por acá, no es interesante. Esto es interesante. Esto puede ser interesante, obviamente este no era tendríamos que ver qué ha pasado y ver cuál es la próxima zona que hubiéramos tenido hacia arriba. Si vemos que la zona de soporte y resistencia está por ahí arriba, pues entonces es interesante también, sobre todo teniendo una red. ¿Ok? Bien.
ahí lo repetí, Guillermo. Espero que te haya quedado claro. ¿Te quedó claro con la explicación? De todas formas, insisto, para poder ver este video van a recibir ¿cómo se llama? Un link a su correo y podemos, van a poder ver lo que es este video. ¿Okay? Bien. Vamos a empezar todo esto. Bien. Entonces, vamos a ir repasando de alguna forma. Si en el paso 1 hablamos de conocer la tendencia, en el paso 2 hablamos de conocer dónde posicionarnos dentro de la tendencia. En el paso 3 vamos a hablar de seleccionar, ya hablamos, solo las situaciones que se espera tengan un efecto aceptable, es decir, un objetivo potencial adecuado, que fue el que vimos hace unos instantes. Pues en el paso 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la zona de entrada, lo que llama Wyckoff, que es el personaje trader lo máximo que existe en el trading, lo que él llama posiciones primarias de trading. Y ahora muchos de ustedes, sobre todo aquellos que reciben mis planes de trading, ¿ok? Y si hay alguno que no lo recibe, que también me escriba y podemos enviarle también estos planes de trading, porque no tengo ningún problema. Si bien yo se los envío a mis clientes de Uruguay, pues feliz, se los podría enviar a todos los clientes que sean también de Perú, que sean de Chile o que tengan en otra ciudad. No tengo ningún problema con eso. Van a ver ahora cómo les va a hacer mucho más sentido cuando comentamos sobre determinadas circunstancias que le vamos a exigir al precio para nosotros poder entrar. ¿Ok? Vamos a hablar entonces sobre eso ahora. ¿Cuáles son las posiciones primarias de trading? Wyckoff nos dice que solo hay un relativo pequeño número de lo que podemos llamar posiciones primarias de trading. ¿Ya? Estos lugares son los que valen la pena. O sea, vamos a buscar estas operaciones porque tienen una alta probabilidad de moverse en un u otro. Vamos a verlo ahora. Para determinar si el precio está preparado, ¿qué vamos a observar? En primer lugar, dónde está situado, y en segundo lugar, el volumen relativo. Y le pongo un asterisco porque sé que va a ser siempre el tema de discusión, el volumen relativo. También vamos a hablar sobre herramientas para poder definir el volumen relativo, ¿no es cierto? Y poder operar en nuestra plataforma. Pero vamos a tenerlo como esencia, estos dos puntos, dónde está situado el precio y el volumen relativo. Incluso si no tuviéramos herramienta para medir el volumen, ya solamente la acción del precio nos podría dar indicios de que estamos frente a una posición primaria de trading. En caso de que tengamos el volumen, lo que tenemos es una herramienta o una información adicional objetiva, ¿no es cierto?, sobre las operaciones que se están dando en el momento para poder participar en el mercado. Vamos a ver. ¿Cuáles son estas posiciones primarias de trading? Nosotros vamos a establecer 4 tipos de posiciones primarias. ¿Ok? Una, el falso quiebre. Vamos a ver ahora en detalle cada una de ellas. Pero vamos a definir cuáles son las posiciones primarias. Falsos quiebres. Testeos de los falsos quiebres. El testeo de quiebre ya no es de falso quiebre. ¿Okay? O sea, cuando realmente existe un quiebre, recuerden que quiebre, por eso lo pongo acá abajo, son rompimientos, ¿okay? Breakout, breakdown, dependiendo de la dirección, pero a eso le llamamos quiebre. Ya vamos a verlo ahora más específicamente. Y también las correcciones o los puros. ¿Okay? Vamos ahora para allá a definir cada una. Vamos a ver lo que son los falsos quiebres y las posibilidades que nosotros tenemos en estos falsos quiebres. Fíjense, para compras, ¿no es cierto? Es cuando definimos, ¿no es cierto?, que hay una tendencia bajista, ¿no es cierto? El precio hace un mínimo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros tenemos establecida acá una zona de soporte importante y estamos evaluando la posibilidad de irnos en compra por la posibilidad de un cambio de dirección, independientemente de que esto sea un pullback mayor y estamos esperando aquí una reacción para ir en la dirección principal del precio, ¿no es cierto?, de acuerdo a la estructura que ya observamos el día de hoy. Si ustedes se fijan, ya tenemos que ir uniendo todas las cosas que hemos visto en los puntos anteriores para hoy. Por lo tanto, si estuviéramos dentro de una estructura, ¿no es cierto?, en este caso alcista, y aquí hay
una retracción bajista, pues entonces definimos un soporte, ¿no es cierto?, a través de soporte y resistencia, una zona de Fibonacci, una de las zonas de volumen de Market Profile, que son las que yo principalmente ocupo. Vemos que aquí el precio llega y por lo general vamos a ver un fuerte volumen en esta zona. Vamos a ver un fuerte volumen. Ya aplicaré o ya aprenderás después, posteriormente, por qué este fuerte volumen. Por lo general tiende a haber un fuerte volumen, pero vamos a ver. Ya vas a entrar en profundidad en eso y vamos a ver por qué, pero tiende a haber un volumen fuerte, un volumen climático en esta. El precio hace un nuevo mínimo ya con un menor volumen. Y entonces nosotros podemos establecer que aquí, con una alta probabilidad, tenemos un falso quiebre. Porque para que hubiera un quiebre realmente, aquí el volumen debería aumentar, porque significa que están entrando en esa dirección. Al no suceder eso, al realmente ver que el precio baja, pero no hay más interés por la parte vendedora, el precio tiende a subir. Por lo tanto, esta es un escenario primario. Si bien es el escenario primario, y voy a dejarlo bien claro, es el escenario primario que más riesgo tiene, porque no tenemos todavía, salvo que tengamos las herramientas de volumen, no tenemos mucho más argumento para comprar, solamente la idea de soporte, ¿no es cierto? Y que el volumen disminuyó, por lo tanto tenemos una idea de que puede haber un falso quiebre que nos diera una oportunidad de compra. Es de todas las posiciones primarias la más riesgosa, por decirlo de alguna manera, agresiva. Ventas vamos a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente en dirección contraria. Vamos a suponer que estamos buscando acá una posibilidad de irnos en cortos, ¿no es cierto?, para una venta. Estamos frente a un escenario de una resistencia. Vemos que el precio llega a esa resistencia, vemos un volumen muy fuerte. Posteriormente, el precio rompe, el volumen disminuye. No solamente disminuye, vamos a ver otros argumentos también después, pero ya vemos rápidamente un volumen menor, por lo tanto realmente el interés por continuar hacia arriba disminuye. Y eso nos da ya una pista de que es una posibilidad para irnos en cortos. ¿Okay? Sigue esta también, al igual que esta, siendo la más arriesgada de las posiciones primarias, pero para que ustedes la consideren. ¿Ok? Bien. Ahora, la segunda posición es realmente una de las que más me gusta a mí, es la que siempre espero en el mercado. No se da al 100% de las veces, pero cada vez que se da y tú la aprovechas, vas a tener una alta probabilidad. Vamos a ver el escenario similar. En el caso para irnos de compra, vamos a ver lo mismo que vimos, pero no entramos acá. El precio recuperó y viene a hacer un testeo a esta zona que ya nos había mostrado un soporte, cuando si aquí no entramos, aquí puedes entrar, aquí tienes que entrar. Esta es una oportunidad invaluable porque se espera que después de esto el impulso sea realmente mayor. Lo mismo para ventas, si no entramos en este momento, en el momento de rompimiento, el cual se llama el CRI, ¿cierto? El CRI le llama a esta zona. No me acuerdo cómo le llama a esta es el arroyo, parece, o algo así, no me acuerdo, honestamente. Pero es como un fake, un falso quiebre, ¿no es cierto? Y él rompe esta zona, vuelve a ingresar, no entramos en este lugar, esperamos, siempre esperamos para buscar la venta. Siempre cada vez que envío el plan de trading, estoy exigiendo el precio que ante una posibilidad de un falso quiebre me haga ¿cómo se llama? Un retesteo. Claro, perfectamente puedes entrar acá, pero no está confirmado. Una vez que el precio haga esto y llega a retestear, pues entonces hay. ¿Okay? Bien. Vamos a ver ahora lo que es el testeo de quiebre. ¿Cuál es la diferencia? Antes estábamos hablando de un falso quiebre, ahora estamos hablando de un quiebre real. Por lo general los quiebres se generan luego de un periodo de lateralización. No sabemos hacia dónde va a romper el precio. No lo sabemos. Entonces muchas veces sucede que estamos acá, estamos viendo esto, el precio rompe y entonces nos compramos
o el precio rompe un poco para abajo y nos vendemos, bueno, para evitar, porque lo que estamos buscando en este momento son posiciones de alta probabilidad. Recuerden que estamos buscando posiciones de alta probabilidad. Por lo tanto, para que eso suceda, hay que esperar. ¿Qué vamos a esperar? Que el precio realmente rompa por ahí arriba. No importa que el precio se vaya un poco hacia arriba. ¿Okay? Muchas veces el miedo que se nos escape el precio hace que nosotros entremos. Muchas veces entramos por acá y el precio vuelve una vez más a revestear. Esto lo hace con un 80-90% de las veces. Tenemos que tener la suficiente paciencia, ¿no es cierto?, para esperar esta situación y luego aquí entrar. Obviamente un stop por debajo, por ejemplo, ponerse perfectamente por debajo de esta zona, nos da una oportunidad porque si el precio vuelve a ingresar acá, muy probablemente tengamos que ampliar esta zona y la esencia principal o la idea principal de esta operación se pierde. Y simplemente, bueno, salimos por stop y no pasan. Obviamente hay situaciones en las que vamos a perder. Pero aquí, esto es lo que vamos a esperar nosotros para confirmar esa oportunidad. ¿Okay? No simplemente porque el precio ingrese, comprar, porque rompa para acá, vender. Vamos a esperar. Aquí hay otro ejemplo en términos de cortos, ¿no es cierto? Para ir buscando cortos, vamos a esperar. Si bien esta es una entrada agresiva, si alguien la quiere hacer, bueno, bajo su propia responsabilidad, perfecto, probará. La verdad es que yo siempre voy a esperar esto. Bueno, ya estoy también entrenado, ya tengo muchos años de hábitos para simplemente esperar a que eso suceda. La verdad es que he encontrado que me da mucho más beneficios esperar eso que simplemente entrar cuando yo creo. ¿Ok? Y finalmente, las correcciones. Las correcciones van a ser otros momentos de posicionarnos de manera primaria en el mercado, ya que nos brinda para aprovechar los impulsos. Recordemos siempre que el precio, después de un impulso en la dirección en que estamos, va a ser un pullback. Aquí habíamos entrado anteriormente. Si no lo hicimos acá, perfectamente se nos arrancó. Vamos a esperar otro punto, una corrección, ¿no es cierto?, para volver a entrar al mercado. En este caso para compra, en este caso para venta. Vamos a revisar algunos ejemplos que de alguna forma nos sirve para ejemplificar todo lo que hemos visto hasta este momento. Fíjense como en este gráfico que vemos acá, el precio había hecho un máximo, intentó hacer un máximo, pero no pudo. Posteriormente, ¿qué hizo? Hizo un quiebre por allá arriba. Realmente no logró generar como quiebre. Fíjense que ni siquiera aquí estoy viendo volumen, solamente lo que es la acción del precio, para que de alguna manera te quede gráfico, claro, ¿no es cierto?, cuál es la idea de este tipo de situaciones, para que posteriormente te sientes en un gráfico y busques situaciones como esta, independientemente del time frame que tú utilices. ¿Okay? Fíjense como después de esta situación, el precio vino a hacer un retesteo, vino a hacer un segundo retesteo a la zona, generando el impulso posteriormente a la baja. ¿Ok? Tenemos muchas situaciones como esa. Yo te invito a que tú busques, ¿cómo se llama?, oportunidades en el gráfico, que busques situaciones donde se puedan generar situaciones como esta para que practiques. Esto lo genera el hábito. ¿Okay? Bien. Vamos a responder algunas preguntas que tengo acá. ¿Realizas cursos para personas que no tienen ningún tipo de experiencia? ¿Cuál sería el curso? No, Eliseo, yo no hago cursos. En este momento no hago cursos individuales. Si eres cliente, no necesitas pagar por un curso para aprender lo básico. Nosotros te podemos ¿cómo se llama?, preparar, ¿ya? Así que no hay ningún tipo de problema. Perfecto, te quedó claro eso, Guillermo. Muy bien, me alegro. ¿Tienes pensado realizar estos criterios en una operación real? Por supuesto que sí. Todos los días envío esto a nuestros clientes. Comparto con todos mis clientes. La mayoría de lo que realizo lo comparto día a día de manera, obviamente, ¿cómo se llama?, didáctica. Los comparto con todos. Dice Alejandro, se asemeja mucho a una figura hombro, cabeza, hombro. Por supuesto que sí. Hay muchas formas de definirlo. Eliseo, mira,
por supuesto, te podemos contestar eso. Esas preguntas te las voy a pedir que las hagas a hola@capitalia.com. ¿Okay? Y con gusto, a ver, un poquito, acá. Te voy a escribir acá el correo y podrás hacer esa pregunta aquí en ese. ¿Okay? Me decía Alejandro, ¿se asemeja mucho a una figura hombro cabeza hombro? Sí, está muy bien. Si tienes figuras de ese tipo también, figuras chartistas, ¿no es cierto? Yo no las ocupo mucho, pero no porque no crea que son buenas ni que no funcionan, simplemente porque no estoy entrenado para eso. Ya tengo mi forma de operar, ya les voy a mostrar más o menos cómo opero yo día a día, pero tengo mis propios sistemas de operación. Sin embargo, si estás tú acostumbrado a ver estas figuras, que son muy útiles además, que son muy interesantes, pues también puedes confluir estos elementos o esta información y obviamente vas a tener mucha más probabilidad. Me gustaría recibir tu plan de trading. Perfecto, escríbelo, solicítalo a Tilio al mail, hola@capitalia, y con gusto te lo enviamos. No hay ningún problema, ¿ok? Esto sería decisión de ventas, Jorge, ¿ok? Para irnos en cortos. Muy bien. Entonces, vámonos al último, momento de alta volatilidad, ¿cuáles serían tus indicadores técnicos más confiables? Y qué preguntita, Gonzalo. Mira, los indicadores técnicos confiables, yo te podría decir que todos y ningunos. Los indicadores técnicos son eso, indicadores técnicos, y lo que hace es mostrarnos es el resultado de un cálculo matemático en función de lo que sucedió. En momentos como estos, que es lo que tú me estás preguntando, es difícil. Los indicadores tienden a ser muy erráticos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo pues, está fuera de lo que normalmente ellos están diseñados para hacer. ¿Okay? Entonces es complejo en este momento hacerle caso a los indicadores técnicos. Tienden a ser muy erráticos. En momentos como estos, todo suele ser errático porque son momentos muy excepcionales, son momentos que no suceden. La mayoría de las herramientas están diseñadas para... Yo te sugiero que tú utilices para estas situaciones Bollinger, pueden dar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Zonas, ¿no es cierto?, donde el precio tiende a regresar a la media para que tú veas si están en rango, si hay alta volatilidad, etcétera, etcétera. Esos son indicadores que te puedo dar y que me gustan. Indicadores como, por ejemplo, el estocástico, el RSI, combinación con la, ¿cómo se llama? Con las bandas de Bollinger son muy interesantes. Yo ya no opero con indicadores técnicos, tengo mis propios indicadores de volumen que para mí son más que suficientes y con mi estructura de mercado la verdad es que es más que suficiente. Trato de hacerlo simple, trato de simplificar mi vida porque ya es bastante complejo el trading como para seguir metiéndole tanta información. Acá tenemos, ya te lo contesté, ¿tienen sala de trading en vivo? Nosotros no, te puedo recomendar algunas, sí, Luis, algunas salas. Recomendar algunas salas de trading para que puedan visitar. Pregúntame por interno, como te digo, a jrodriguez@capitalia.com y feliz te lo y te la envío con gusto. Toda la información de este tipo que necesiten, pues feliz se las doy. Sí, Francisco, escríbeme nomás y yo te lo contesto. Muy bien, entonces, ya, vamos a continuar con el paso 5, que es el paso final, y haciendo un poco de resumen. Si en el paso 1 hablamos de conocer la tendencia, en el paso 2 hablamos de conocer dónde posicionarnos dentro de la tendencia, en el paso 3 hablamos de seleccionar esas situaciones que esperamos que tengan un efecto aceptable, ¿no es cierto? Acá, o sea, que tengan un objetivo potencial. En el paso 4 buscamos las zonas de entrada o lo que llamamos las posiciones primarias de trading, ¿ok? En el paso 5, entonces vamos a determinar el timing. En verdad, yo lo tengo puesto acá, el paso 5 para determinar el timing. Sin embargo, el timing es algo muy personal, tal como dice acá
esta diapositiva, es el momento en el que nosotros vamos a entrar. Acá no existe una técnica infalible, no existe algo que sea matemáticamente demostrado, que sea un momento específico. El trading discrecional, tal como dice acá, es muy complicado de determinar con una precisión elevada. Para determinar un timing correcto, la experiencia es lo básico, es lo imprescindible, incluso diría yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de la experiencia, a través de la práctica, tú vas a poder ir mejorando tu timing. Ya con los 4 pasos anteriores que vimos, tú vas a mejorar tu probabilidad, ¿no es cierto? En el trading, sin embargo, el timing va a ser algo que va mejorando poco a poco con la práctica. Lo normal es plantear una situación de mínimos, o sea, de condiciones mínimas que se van a cumplir. Yo utilicé mucho, durante muchos años, ahora me he puesto un poco más perezoso y no lo he hecho porque, bueno, ya lo tengo más interiorizado. Sin embargo, creo que es algo que tengo que volver a hacer, sobre todo en los últimos días, que he visto algunas de mis operaciones un poco más complicadas y después, al hacer los análisis, me di cuenta que realmente estaba fallando algunas de estas condiciones. Hacer un checklist para realizar estas operaciones. Por ejemplo, tú puedes generar un checklist para ti, donde tú establezcas cuáles son las condiciones que tú vas a definir para entrar en un trade. Por ejemplo, entré en la dirección que había iniciado inicialmente, es el número 1. Entré en el momento que había, en un buen momento, o sea, una zona de decisión relevante, ahí tienes un check también en tu lista. Estoy operando con el volumen a favor, de acuerdo a lo que establecí en mi plan, ahí tienes otro check a favor. Y así sucesivamente tú generar tu propio checklist. Vas mejorando esto, pues también vas a ir mejorando tu time. ¿Okay? Cada trader debe organizar su timing. Muchas personas buscan que otro timing, y esto realmente no funciona así. Muchas veces yo envío mi plan de trading a los clientes y de repente me dicen, ya, es para entrar ahora, cuando ya yo entré hace tiempo, yo no te puedo decir exactamente dónde vas a entrar, ya está ahí el argumento, ya está la idea, tú tienes que tomar la decisión y tienes que ir viendo dónde entrar. E incluso me ha sucedido en muchas ocasiones que me han enviado imágenes, ¿no es cierto?, de trades de algunos que incluso han tenido un mejor timing que yo. El timing no siempre vas a tener el mismo timing, va a depender de muchos factores y, bueno, la idea es que vayas mejorándolo poco a poco. Vamos a poner algunos ejemplos de ya todo esto que hemos visto para ejemplificar, o sea, para aterrizarlo y obviamente esto, si bien la idea es aclarar dudas, probablemente les surjan nuevas dudas a ustedes y la idea es que empiecen a investigar, que empiecen a, ¿cómo se llama?, a buscar, ¿no es cierto?, esas respuestas a esas dudas. Yo estoy disponible, por supuesto, para que puedan hacerme todas esas preguntas a mí, con gusto les voy a ayudar. Sin embargo, también es muy importante que ustedes investiguen. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que hemos visto hasta ahora. Aquí habíamos visto una de las situaciones que habíamos comentado anteriormente. Veníamos de una caída, ¿no es cierto? Vemos que el precio llega a una zona de soporte, hace un falso quiebre y, bueno, hace el rompimiento, ¿no es cierto?, o el impulso al alza. Posteriormente vuelve a hacer un test, ¿no es cierto?, a esta zona y, bueno, ahí generando un impulso. Posteriormente vemos diferentes escenarios donde nosotros podemos entrar. No solamente ahí, obviamente no vamos a comprar acá, no vamos a comprar acá. En todos estos pullbacks, como en todas estas retracciones, nosotros nos compramos. No nos vamos a comprar mientras el precio está cayendo. Posteriormente, cuando vemos impulsos alcistas, tampoco nos compramos acá. Compramos acá, nos compramos acá, nos compramos acá. ¿Okay? Nos vamos a comprar siempre en estas retracciones. A estos son los que llamamos nosotros movimientos primarios. Fíjense, este trade que interesante, que vuelve a testear esta zona que ya había sido anteriormente también un soporte. ¿Okay? Quiero ponerles ahora un ejemplo de una situación que se dio hoy, algo fresco porque me sucedió en la mañana, fue una operación muy corta que hice en la mañana con una esencia muy clara que tenía en el SP500.
Si ustedes recuerdan, aquellos que recibieron, no se fijen en la parte derecha del gráfico todavía, yo les voy a explicar de qué se trata ahora. Vamos a fijarnos primero en la parte izquierda, lo que es el MetaTrader, mi gráfico que utilizo para ver qué es lo que está pasando y donde opero todos los días. He estado analizando el SP500 en gráfico de 1 hora para entrar en 5 minutos. Eso es lo que hago todos los días, ¿ok? Normalmente en 30 minutos, en esta situación en la que nos encontramos hoy día, pues yo estoy entrando en gráficos, analizando en gráficos de 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que he estado analizando? La posibilidad, el SP500 había llegado a esta zona, a la zona del 50% de esta Fibonacci, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo iba a analizar a ver qué podría suceder acá para ver si podía tener alguna oportunidad de compra. Realmente me interesó mucho más esperar esta zona, los 2.506, pero obviamente el precio puede reaccionar acá e irse hacia arriba. Estoy viendo en este momento que el precio está reaccionando. Sin embargo, esto no es suficiente, solamente porque vea que el precio hace esto, no es suficiente. ¿Qué hago yo personalmente? Pues me refugio también, analizo qué es lo que está pasando en el volumen. Fíjense esto que ustedes ven acá, son las mismas velas estas que ustedes están viendo aquí, pero tienen una información que no van a tener acá. Dentro de estas velas, ¿qué es lo que sucede? Todas esas transacciones que están sucediendo pip a pip dentro de esta vela, que me da dando un perfil que me está diciendo que si el precio está más hacia el alza o más hacia la venta. Si observamos aquí abajo, tenemos algo que se llama volumen, tenemos delta y tenemos delta acumulado. El delta no es más que la diferencia entre el volumen de compra y el volumen de venta, es decir, la suma de los compradores y se le resta a los vendedores, ¿no es cierto?, a la suma de los vendedores, y esto me da un delta. Y hasta este momento lo que me estaba diciendo el volumen es que el interés era más hacia la baja. Entonces, si yo estaba aquí esperando irme en una compra, ya yo me veo frenado, al menos por el momento, a iniciar una compra. Lo cual me da dos situaciones a planear. Una, irme a esperar que el precio llegue a los 2.506, ¿no es cierto?, para pensar en una compra, si es que el precio termina rompiéndolo, porque si esto cambia en cualquier momento, tengo que cambiar la idea, pero por ahora no voy a pensar en comprarlo, voy a vigilar esta otra zona. El otro escenario podría ser buscar algún argumento para irme en corto y aprovechar este movimiento hasta una zona un poco más abajo. ¿Qué fue lo que hice para esto? Como estoy en gráfico diario, bajé a gráfico de 5 minutos y eso fue lo que sucedió. Cuando yo estoy mirando el gráfico en 5 minutos, yo veo que realmente estoy apoyado por una estructura bajista. Obviamente no me voy a vender acá, no me voy a vender acá. Sin embargo, el precio llega a ser esta retracción en 5 minutos. Si alguno tiene ahí el gráfico de 5 minutos hoy día del SP500, pues lo podrá ver. Ahí está el gráfico y me genera esta vela, ¿no es cierto? Esta vela con, de alguna manera, una indicación de potencial continuaciones bajistas. ¿Qué hice yo para apoyarme en esta idea? Pues me voy al gráfico de 5 minutos también en volumen. Si se fijan, esta vela que ustedes ven acá, está el cuerpo de la vela, aquí está la cola de la vela, es esta misma, y estas son estas velas alcistas, ¿ok? Pero con esta información que no podemos tener. Fíjense cómo esta vela que está acá, me da todo este volumen delta comprador. O sea, esta vela me dice la cantidad de compras que se metieron, sin embargo, el precio no logra continuar al alza, no logra superar a esta vela, no logra cerrar por arriba, lo cual me da un indicio de que realmente el precio va a continuar. Aquí hubo interés por la compra, pero finalmente los vendedores terminan siendo los que ganan en esta puesta. Y aquí, pues entonces me da la oportunidad de entrar. Yo tenía como potencial esta operación, esta zona, como potencial objetivo los 2.506, lo cual me daba a mí más de un 2-1 de operación. Por lo tanto, ya uniendo todas estas cosas que acabamos de ver, me da la oportunidad de entrar, me da a mí un potencial, me da una oportunidad de ganar en esta operación.
No importa si después terminamos cerrando esta operación, si es que aquí me da algún argumento en contra, da lo mismo, pero mi potencial es alto. Ya yo sé que aquí tengo que gestionar mi operación, probablemente, para evitar que si después se devuelva a perder un trade que ya tenía ganador, correré el stop a break-even, cerraré parte de la operación, ya que esto es un lote, me lo permite perfectamente, y entonces me permite tener un trade de alta probabilidad. Vamos a ver qué sucedió después. Fíjense que 5 minutos y ya me había dado la oportunidad para salir del trade. Independientemente de lo que haya sucedido después, este es un trade que tenía un buen potencial. Esto, si mal no recuerdo ahora, porque ya después estaba terminando de hacer esta presentación, terminé cerrando cerca de acá, por acá, en esta zona, ¿no es cierto? No recuerdo si llegó eso acá y listo, tuve un trade hoy día suficiente. No voy por un trade que me haga rico en un día, voy por alta probabilidad que la suma de ellos son una buena, buen potencial en el trading. ¿Okay? Un poco para que vean cómo se ven estas velas por dentro. Aquí nos va mostrando, ¿no es cierto?, en cada nivel de precio, dónde están los compradores, dónde están los vendedores. Y si bien esta es una información que no podemos tener en el mercado Forex, sí, tal como lo acabo de mostrar acá, nos entrega una ventaja, porque ya tenemos nosotros información de alguna forma privilegiada, ¿no es cierto?, que no es legal, por cierto. Son herramientas que existen, que tú las puedes utilizar a través de otro tipo de mercado, pero que las puedes utilizar para tu operativa en el día a día. ¿Okay? Muy bien, acá aquellos que me estaban preguntando cuál es mi sistema de trading o de cuál, cómo que yo opero, esta es, digamos, estas son las herramientas que utilizo para analizar mis trades. Finalmente termino operando el Forex, el MetaTrader 4, como debería de ustedes, pero analizo acá a través de mis herramientas, ¿no es cierto?, de volumen. Aquí tengo el Market Profile, aquí tengo el Order Flow, que es el que utilizo, y aquí, bueno, el mapa de liquidez para ver dónde están posicionadas las manos fuertes. Aquí estamos viendo dónde hay volumen, ¿no es cierto?, esperando que el precio llegue acá para muy probablemente cuando llegue aquí a analizar qué sucede. Si este volumen se mantiene acá, es muy probable que vuelva el precio a ir abajo. Y aquí esas son las herramientas que utilizo. Y vamos a ver, vamos a hacer un repaso entonces. A ver. Ah, sí, ok, mira, vamos a poner acá. Vamos a responder algunas preguntas. Ya están contestadas. Podríamos entender que esas velas de volumen que enseñaste sería tu validación para entrar al mercado. Definitivamente, Luis. De hecho, es importante pregunta. Porque no se trata de yo estar observando cada vez que sucede todo el rato. La verdad es que esto lo entiende un chino. Yo, no, por lo general, voy viendo qué es lo que va sucediendo, de la estructura que ya yo tengo en el mercado. Pero cuando llego y el precio llega a la zona que estoy vigilando, entonces ahí recién me meto acá y voy observando esta para validar esa entrada. O sea, ya la entrada la tengo el argumento, tengo el post, ¿ya? Y yo valido estas entradas, ¿no? ¿Ok? Estas me dan la validación, lo cual me genera a mí, pues, obviamente, una más alta probabilidad, porque muchas veces voy a tener esas entradas, pero el volumen no va a validar la entrada y yo no las voy a tomar. Por lo tanto, también tiende a ser un filtro para esas falsas señales que entrega muchas veces también el mercado y que no podemos nosotros verlas a través de un gráfico normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso, a ver escríbeme, Alejandro, escríbeme y yo te doy información sobre eso. ¿Ok? Tomás, sí, también sirve, no es la que yo recomiendo, además es cara, pero puede servir. Escríbeme y yo lo que pasa es que no voy a darle ningún tipo de promoción o ningún tipo de herramienta por acá. ¿Ok? Sí, Luis me dice, perdona que insista por pesado, pero por favor no te olvides responder el mail porque me interesa mucho.
los mails muy rápidamente, así que no te preocupes, por favor, escríbeme y con gusto te voy a ayudar a responder esa y todas las otras dudas que puedas tener. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a dar un repaso de todo esto que estaba acá para finalizar este webinario. Resulta que entonces dimos en el primer paso, hablamos de conocer la tendencia, en el segundo paso hablamos de conocer dónde posicionarnos dentro de la tendencia, en el paso 3 hablamos de seleccionar solo las situaciones que se espera tengan un estable, es decir, un objetivo potencial adecuado. En el paso 4 buscamos la zona de entrada, lo que llama Wyckoff, ya hemos dicho, posiciones primarias de trading. ¿Okay? Finalmente, en el paso 5 determinamos el time. ¿Okay? Si alguien tiene alguna otra puede hacer mientras tanto, lo que quiero hacer es invitarlos, voy a ponerles acá el mail para que puedan comunicarse también con la plataforma, con Capitaria, ¿no es cierto? Invitarlos a visitar esta página que se llama testarcapitaria.com. ¿Okay? A través de esta página podrán conocer los últimos informes, los eventos, los webinars que tenemos para, que tengan relación sobre las acciones tecnológicas. Mucha información muy interesante en nuestro equipo de análisis, constantemente subiendo información de muy alto valor para que puedan conocer sobre lo que son las acciones tecnológicas. Pueden escribir también se voy a enviar acá a este mail para tener más información, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan conocer sobre los últimos eventos que van a ver, los webinars que existen, se ríen porque digo webinario, y reportes especiales. Me dice, mandaré un correo, por supuesto que sí, Omar, con muchísimo gusto. Siendo un poco el tema, ¿tienes algunas preferencias para estos momentos tecnológicas, petróleo? Por supuesto, el petróleo lo envié hoy día en el plan de trading. Si no recibes el plan de trading, te pido que lo solicites en el mail que acabo de enviar y con gusto vas a recibir toda esa información. Me pregunta Pablo si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado. Con gusto, apenas esté la grabación, se la vamos a enviar en nuestras redes sociales. Pueden revisar nuestras redes sociales en YouTube, en Capitaria, Somos Capitaria también, en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, muchachos, creo que nos extendimos un poco, 1 hora y media de presentación. Espero que mucho próximo webinario. Una excelente tarde. Por favor, si son tan amables de responder al finalizar, sería de gran ayuda para poder mejorar. Un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde. Chao, chao.